¿Qué tiene de especial un anime sobre un estudiante problemático que solo quería impresionar a una chica? Esta serie convirtió literalmente a millones de personas en fanáticos del baloncesto, rompió récord de ventas, conquistó Latinoamérica y logró algo que muy pocos animes pueden presumir. La respuesta cambió la historia del manga, del anime y del deporte japonés para siempre. Vamos a descubrir por qué Slam Dunk no es solo un clásico, es una obra maestra. Para esto tenemos que empezar por el mismísimo creador que revolucionaría no solo el anime del deporte, también tendría un impacto cultural en Japón y el resto del mundo. Takehiko Inoue. El término mangaka es la palabra japonesa diseñada para referirse al creador de una historieta o cómic. Algunos artistas estudian durante unos años en una escuela de arte o aprenden de otros mangakas siendo sus asistentes antes de iniciar una carrera como profesional. Durante su vida estudiantil habla sobre sus dos grandes pasiones. De esas fueron ser dibujante y el baloncesto. En esa misma época, pero del otro lado del mundo en América, el básquetbol era tan popular que incluso habían dos liguillas de baloncesto, la ABA y la NBA, cosa que a partir de 1976 se fusionarían tras años de rivalidad y competencia entre ambas ligas. En 1980 empezaría el boom del básquetbol, teniendo a Magic Johnson campeón con los Lakers de Los Ángeles durante su temporada como novato, y en los siguientes años figuras legendarias empezarían a emerger dentro de la misma época: Moses Malone, Michael Jordan, Dominique Wilkins, entre otros grandes. Regresando a Japón de la época, el baloncesto era un deporte que se practicaba pero no tenía la relevancia profesional, solo se limitaba a ser practicado como un deporte más. Las personas que estuvieran interesadas en ver grandes leyendas solo tenían acceso a través de canales de televisión de paga o revistas internacionales. Nuestro creador del anime en su época de bachillerato empezaría a tener más interés por el baloncesto, inicialmente porque practicar ese deporte empezaría a darle popularidad entre las chicas del colegio. Y sí, describe perfectamente con el personaje que él mismo crearía unos años después. No fue sino hasta 1990 que su pasión de ser dibujante se fusionaría con su fanatismo del básquetbol de la NBA de aquellos momentos. Empezó a escribir su personaje principal, un joven delincuente y rebelde de cabello rojo que decide practicar básquetbol solo para impresionar a las chicas. Vaya que suena muy familiar, ¿verdad? Slam Dunk debutaría en el Weekly Shonen Jump, en la revista del manga semanal más famosa y exitosa del mundo, que fue el hogar de clásicos como Dragon Ball, One Piece, Naruto y Jujutsu Kaisen. Cada personaje tiene ciertas referencias con los mejores basquetbolistas de la época. Aunque la verdadera motivación inicial fue impresionar a Haruko y de ser un novato, descubre su talento y pasión por el deporte, evolucionando como jugador y persona junto al equipo de Shogoku. Pasa de ser un principiante problemático a un jugador clave, encontrando compañerismo y dedicación. La obra destaca por su mezcla de comedia, romance y drama y superación personal a través del baloncesto. En Latinoamérica el mecanismo fue completamente distinto. El anime llega en la época dorada, cuando los Chicago Bulls dominaban la NBA y el básquetbol ya estaba en la cultura popular. Los años 90 fueron una época de gran revelación para el baloncesto a nivel mundial, con figuras icónicas como Michael Jordan y su equipo, los Chicago Bulls, dejando una huella imborrable en la historia del deporte. Ese mismo periodo trajo el estreno de un anime que cautivaría a muchos jóvenes en Latinoamérica y los inspiraría con la pasión por el básquetbol. El resultado fue una convergencia cultural perfecta. El deporte real y el anime llegaron al mismo tiempo, desde canales distintos, y se reforzaron mutuamente en la memoria de toda una generación. Lo que unificó la experiencia latinoamericana fue una sola pieza de producción, el doblaje de Intertrack. El doblaje fue realizado por la distribuidora Clover Way entre los años 1998 y 2000 en el recordado estudio Intertrack, bajo la dirección primera de Gloria Rocha y posteriormente de Patricia Acevedo, contando con la traducción de Brenda Nava durante todo su recorrido. El elenco era inconfundible para cualquier latinoamericano que hubiera crecido con el anime. Llegó a la televisión abierta durante el verano de 1998 con un doblaje encabezado por voces como René García, Sergio Bonilla, José Luis Castañeda y Jesús Barrero. René García era la voz de Vegeta en Dragon Ball Z. Escuchar esa voz diciendo "soy un genio" a Sakuragi era una experiencia de reconocimiento instantáneo. Al igual que en el anime de Sailor Moon, en su primera etapa con la dirección de Gloria Rocha, muchas voces fueron dobladas de una manera adulta, cuando los personajes carecían de madurez. Cuando la serie pasó a Patricia Acevedo, muchos fueron doblados de manera levemente más juvenil e incluso se llegaron a muchos cambios en el guión. Por eso quienes vieron los primeros 52 episodios, quienes vieron del 53 al 101, recuerdan voces ligeramente diferentes para el mismo personaje. El doblaje también tiene su propia tragedia. Lamentablemente, Enrique Mederos fue la voz de Ryota, falleció en el 2004. También por ser la voz de Goku en Dragon Ball Z, cuando en el 2023 llegó The First Slam Dunk con el doblaje latino original, la ausencia de Mederos fue un recordatorio doloroso de cuánto tiempo había pasado. Y hablando de First Slam Dunk, aquí hay un
dato muy interesante del por qué tuvieron que pasar casi 20 años para poder ver a nuestros personajes favoritos. En el 2003, Toshiyuki Mitsui, productor de Toei Animation, se acercó a la oficina de Inoue para preguntarle si estaría dispuesto a hacer una película que continuaría la historia donde el anime lo había dejado. La propuesta nació del éxito comercial del lanzamiento del DVD en caja del anime. Inoue la rechazó. 6 años después, en el 2009, fue la propia oficina de Inoue la que contactó a Mitsui para pedirle que le enviara una propuesta sobre el proyecto. Mitsui armó entonces un equipo liderado por Naoki Miyahara y Toshio Ohashi. Durante casi 5 años desarrolló prototipos de propuesta con animación 3D CG, que ese estilo parecía más realista para mover la cantidad de personajes en una cancha de baloncesto que la animación 2D tradicional. El segundo prototipo, que costó casi lo mismo que una película completa, fue rechazado porque se alejaba demasiado de la visión de Inoue y no transmitía que los personajes estuvieran vivos. Ahí estuvo a punto de morir el proyecto, un prototipo completo, años de trabajo. Cuando se le preguntó sobre su razón para involucrarse finalmente en la película, Inoue declaró que fue el entusiasmo de las personas que trabajaron en los prototipos lo que lo animó, y que al ver una buena imagen del rostro de Sakuragi, pensó que si él mismo se involucraba podría hacerlo aún mejor. El 6 de enero del 2021, Inoue anunció de repente en Twitter que la película estaba en producción, y el 13 de agosto del 2021 se reveló que él mismo sería el guionista y director, junto con otros miembros del equipo de producción. Pero aquí viene un cambio bastante interesante. En cuanto a sus objetivos para la historia, mencionó que buscaba ofrecer una nueva mirada a Slam Dunk desde una perspectiva nueva, donde en lugar de enfocarse en un protagonista con posibilidades infinitas y gran potencial, quería centrarse en la perspectiva de vivir con el dolor y superarlo. En la película, Inoue reimagina la historia desde la perspectiva de Ryota, un personaje que antes estaba en la sombra, pero que ahora se convierte en el corazón emocional de la narrativa. Ryota no es solo un jugador rápido y habilidoso, es un joven marcado por la pérdida de su hermano mayor, quien lo inspiró a jugar baloncesto. La primera escena de la película muestra que ese vínculo se crea a partir del entrenamiento junto a su hermano mayor Sota, un destacado jugador adolescente al que Ryota admira. Sota no solo era un deportista prometedor, sino también el pilar de la familia Miyagi tras la muerte del padre. Y ahí está el conflicto central de la película: el niño obsesionado por recuperar y reencarnar el mismo espíritu del hermano perdido. Intenta superarse a sí mismo en el juego con inciertos resultados. La joven madre, profundamente herida, prefiere en cambio desterrar el baloncesto de su vida y la del hijo que le queda, porque esa dedicación está atada en ella a Sota. Aunque Ryota carga con el peso del drama, Inoue no ignora el resto de los jugadores, ni siquiera a los oponentes, dejándonos escuchar sus monólogos internos, transportándonos a sus respectivos trasfondos. En el partido de Shannon siempre fue el destino final del manga, pero para llevarlo al cine, Inoue necesitaba un personaje cuya historia interior resonara con el partido en tiempo real. Y hablando del final, a diferencia del manga original, donde Hanamichi Sakuragi es el protagonista indiscutible, la película utiliza a Ryota Miyagi como un hilo conductor. El final no trata solo de ganar un partido de baloncesto, sino de cómo Ryota logra sanar la profunda herida emocional por la muerte de su hermano mayor Sota. El emotivo abrazo con su madre al final simboliza la aceptación, la reconciliación y el paso a la madurez. En el partido, Shohoku vence a Shannon con el marcador conocido del manga 79-78, pero lo que Inoue añade en la película es la dimensión emocional completa de cada jugador en esos últimos segundos, algo que el manga dejaba muy implícito. El nivel más profundo está en la escena final con la madre. Fue increíblemente emotivo cuando se la mostró en las gradas del partido contra Shannon, contemplando en silencio el juego de su hijo desde las sombras. Las acciones definen a este personaje y nunca vemos más claramente su propia redención como madre que cuando la vemos allí, y entendemos todo lo que debe de haber trabajado por dentro para animarse a ver a su hijo Ryota y no a Sota en el partido. Luego vemos la escena post créditos donde se muestra a Ryota jugando en la liga universitaria de los Estados Unidos frente a su antiguo rival Eiji. Eso significa que Ryota no abandonó su sueño, sino que encontró su propio camino en el baloncesto profesional o colegial en el extranjero. Inoue ha explicado que intencionalmente evitó un final de fantasía donde Shohoku gana el campeonato nacional, al igual que en la vida real. El esfuerzo titánico que se requirió vencer a Shannon dejó a los jugadores exhaustos y lesionados, provocando una derrota aplastante en el siguiente partido. Como último, vemos los eventos del epílogo Slam Dunk 10 días después, donde conocemos el destino de los personajes principales como Hanamichi Sakuragi, que se encuentra en un centro de rehabilitación esforzándose al máximo por recuperarse de su lesión en la espalda para volver a las canchas. Kaderukawa continúa en el Shohoku y es convocado a la selección juvenil de Japón. Takenori y Kiminobu se gradúan y se retiran del equipo para concentrarse en la universidad. Hisashi se queda en el equipo para disputar la Copa de Invierno y buscar una beca universitaria. La obra concluye y transmite que el viaje es más importante que el destino final. El cierre del manga original, donde Shohoku pierde
pierde por lesión, subraya que la vida está llena de obstáculos y que el verdadero éxito radica en superarse a uno mismo y perseguir tus pasiones día con día. Todo lo que vivieron nuestros personajes favoritos en el instituto es temporal, pero los recuerdos, la disciplina y las lecciones aprendidas son imborrables y servirán para el resto de sus vidas.